Bueno, muy buenas noches para todos. Estamos en Libertad TV con una invitada muy especial, Gloria Álvarez. Un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias, el gusto es todo mío. Vamos a esperar un momento a que se conecten y vamos a mover este link en redes, ¿te parece? Listo. Esperemos un momento a que... Ah, ya lo tengo acá, perfecto. Vamos a ver. Listo. Listo, ya están empezando a llegar las personas, entonces démosles un momento y iniciamos. Ok. En Twitter también. Bueno, bien, ya tenemos 15 personas. Entonces, si te parece, vamos iniciando y bien, en la medida que vaya avanzando la charla se irán conectando más personas. Bueno, Gloria, pues un gusto tenerte aquí en este espacio. Libertad TV es un proyecto muy reciente, pero que está creciendo muy rápido. Libertad TV es un proyecto de televisión, es por streaming libertario. Tenemos ya una serie de programas, uno de los más interesantes lo tiene los miércoles mi padre, está conversando sobre su más reciente libro, El genial capitalismo. Bien, pero entremos en materia. ¿Cómo hablar con un progre? Me encanta el título de tu último libro. ¿Cómo lo resumirías? ¿Qué es? Pues es un viaje anecdótico donde yo cuento todas las experiencias que he tenido, tanto presenciales como después de 13 años de hacer radio, de dar cientos de conferencias con diferentes juventudes. Y lo que hago en este libro es un recopilatorio de las contradicciones en las que vive un progre, que por un lado quiere la paz, pero por otro lado admira asesinos como el Che Guevara. Por un lado habla de el feminismo como una bandera, pero es el primero en recurrir al insulto cuando una mujer defiende ideales que no son los que él quiere. Eh, Defiende el ecologismo en teoría, pero cuando tú le muestras propuestas que el mercado ha dado a los problemas ecológicos, como por ejemplo carreteras hechas de plástico o lagunas de agua potable o el ecofiltro o maneras de volver la neblina agua pura para diferentes poblados, eso el progre no lo toma en cuenta. O sea, cuando la solución al ecologismo la trae el mercado, es como que eso no existiera. Aparte, obviamente, de hablar de las contradicciones en las que vive el progre, también hago un recorrido a través de la cultura y cómo la cultura, el progre se la dueña para pretender decirnos que son mensajes que defienden su postura. Entonces tengo una sección de películas donde hablo de películas como V de Vendetta, Los Juegos del Hambre, Matrix, Hunger Games, el Juegos del Hambre, Star Wars, donde realmente lo que hago es analizar los mensajes que nos llaman a defender al individuo y a la libertad, más que esa tergiversación progre que hace de todas las películas, donde quiere presentar al mercado como el salvaje, como el explotador y el sanguinario. Porque al final lo que yo siempre le digo al progre es que cuando vivimos en un ámbito de libertad, esa libertad también nos da la libertad de no ser partícipes del mercado si no nos da la gana. Yo me encuentro con muchos jóvenes que me hablan de, es que yo soy una víctima del mercado, yo soy una víctima del marketing. No, o sea, si tú eres un pendejo materialista que te pones a gastar más plata de la que te ingresa, eso no es por culpa del mercado, eso es porque tú no estás siendo responsable de las consecuencias de tus actos. Pero en libertad está también tu libertad de no consumir, de no participar, de no ser parte de ese mercado global si no te da la gana hacerlo. El problema con el progre es que
quiere beneficiarse del mercado, porque de hecho se beneficia y se enoja cuando tú le dices, bueno, pero entonces no uses internet o no uses electricidad o no tengas una refrigeradora en tu casa, porque todos esos beneficios para tu vida llegan a ti gracias al mercado. Y el progre te dice, no, es que el mercado tiene que seguir existiendo, pero regulado, pero controlado. Entonces, ya cuando entras en una discusión más profunda, que es como la conclusión de mi libro, es que el progre no profundiza, no lee ni a los suyos ni a los no suyos, no conoce de historia, no está enterado de las consecuencias económicas a las que te lleva una centralización desde arriba, no tienen ni noción de que 100 millones de personas han muerto culpa del comunismo, desde los gulags de Stalin hasta el gran salto adelante de Mao, pasando por las prisiones de Castro y el actual genocidio que estamos viendo en Venezuela. O sea, el progre al final cree en estos cuentos de hadas que se oyen muy bonitos en la superficie porque nunca se ha sentado a realmente llevar sus argumentos a las últimas consecuencias lógicas. Los progres que han hecho ese trabajo, de hecho, se han vuelto grandes referentes del liberalismo y del libertarianismo, como Hayek, como Mises, como Carlos Sabino, como Mauricio Rojas, como Vargas Llosa, gente que en su juventud fue socialista, porque estaba indignada por la pobreza, por el nazismo, pero que al estudiar economía e historia se dieron cuenta que el socialismo es una receta perfecta para ir hacia la miseria y hacia la escasez y hacia la falta de paz y prosperidad, todo lo contrario que lo que en teoría promete, ¿no? Claro. Bien, hay algo que me ha llamado mucho la atención. He visto recientemente algunos posts de Ayn Rand en páginas muy, muy de izquierda, y son posts que pueden tener 10, 15, 20 mil compartidas, y eso me indica que hay un porcentaje grande de los progres o de personas de izquierda que pueden ser muy cercanos al libertarianismo y que en el fondo se vuelven progres más que por ser socialistas, comunistas o porque tengan el pensamiento de izquierda, porque creen que son antisistemas y que la única forma de ser antisistema es irse con la izquierda. Quiero decir, ¿no crees que hay un porcentaje muy grande de potenciales libertarios en las filas de la izquierda que podemos traer si les mostramos que la ruta más contrasistema puede ser la libertaria? Por supuesto. A ver, si es que la gran tarea pendiente que nos queda a los libertarios es separarnos de la derecha conservadora, ¿sí? Por ejemplo, a mí cada vez que me atacan, sobre todo en Guatemala, es que tú, derechista conservadora, y les digo yo, a ver, derechista o ultraderecha, a ver, yo soy atea, soy pro legalización de las drogas, pro legalización de la prostitución, pro legalización del aborto, no creo que la evolución sea un mito para acabar con el cristianismo. Dime tú, ¿de dónde me dices derecha? Y resulta que la gente que me acusa a mí de ser de derecha es mucho más conservadora que yo, porque cuando le tiro toda esa lista de cosas que como yo libertaria creo y defiendo, no, pero ¿cómo así que eres atea? ¿Cómo así que legalizar el aborto? ¿Cómo así que las drogas? Bueno, le digo, perfecto, solo te estoy demostrando que tú, que me estás acusando a mí de ser de derecha por conservadora, eres más conservador que yo. Entonces, el progre cree que el libertario es sinónimo de derecha. Y ese es un gran lastre, porque si nos siguen considerando la misma cosa, nos van a ver como unos fundamentalistas religiosos, homofóbicos, antilegalización de las drogas, y eso también es lo que seduce del discurso progre antisistema, ¿no? Entonces, cuando nosotros seamos lo suficientemente eficientes como libertarios para separarnos de ese estigma de que somos derechistas conservadores, creo que va a ser más factible que el progre antisistema vea en nosotros una oferta. Ok. ¿Cuál es la forma más eficiente para mostrarle a las personas y sobre todo a los de izquierda que el Estado en últimas es el mayor enemigo de las clases medias y de los más pobres? Pues mira,
Ojalá fuera tan fácil como solo demostrar las evidencias, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mí una cosa que me ha funcionado mucho es decir, a ver, si estás enojado con el Estado porque el Estado es corrupto y el Estado te roba, entonces, ¿cómo es que tu solución es más Estado? O sea, si el Estado te está robando en salud, en educación, en seguridad, en justicia, en los bonos para las madres, en las canchas de fútbol para los niños, si el Estado te está robando en todas estas cosas, ¿no sería lo lógico quitarle las canchas de fútbol, los bonos para las madres, la educación, la salud y dejarlo con dos tareas básicas para ver si en esas dos no nos roba? O sea, creo que al final el método socrático de llevar a la gente a las últimas consecuencias lógicas de los postulados que te tiran es la manera más eficiente, en lugar de decir, es que yo tengo razón, porque mira, aquí están las estadísticas, mira cómo el comunismo no funciona. Si fuera por estadísticas, creo que con enseñar una foto satelital de Corea del Norte y Corea del Sur sería suficiente, y ojalá fuera así de fácil, pero yo creo que todo el mundo tiene su propio ejercicio mental y todo el mundo tiene que llegar a las últimas consecuencias lógicas. Entonces, el método socrático es el mejor para eso porque tú cuestionas a la persona sobre lo que te está diciendo. Por ejemplo, cuando la gente me dice, sí, pero es que hay industrias que son estratégicamente cruciales para el país. Ok, ¿cuáles son? Porque esas son las que se supone que el sacrosanto Estado tiene que velar por él, ¿verdad? Porque acordémonos que los burócratas son unos ángeles, ellos nunca roban, ellos nunca mienten, ellos no tienen intereses personales. Entonces, hay industrias estratégicas que los angelitos de los burócratas tienen que proteger. Cuando tú le dices a esa misma gente, hazme la lista, ¿cuáles son esas industrias? Lo típico, ¿no? Empiezan, bueno, pues el agua, ajá. Y si yo te digo que en mi país toda el agua está en manos del Estado y el 95% de ella no es potable porque está contaminada, porque todo el mundo tira lo que le da la gana, porque lo que es público no es de nadie. Bueno, sí, pero igual, el agua tiene que ser del Estado y la electricidad y el petróleo y el metal. Y de la nada alguien salta y dice, el maíz también. Y viene otro y dice, y los teléfonos. Y entre ellos mismos se empiezan a dar cuenta que no tienen la respuesta, no tienen la lista exacta de cuáles son las industrias que dejarían en manos del Estado y entre ellos mismos se hacen y se deshacen peleando porque todo el mundo entonces quiere que su industria tenga subsidios o esté protegida. Para mí esa es la mejor manera de acabar con ellos, o sea, de acabar en la batalla de las ideas, es cuestionando las cuestiones tan absurdas que te plantean. Ok. Y por lo que me dices, entendería que eres minarquista. Sí, sí, esa es otra cosa. O sea, hay una gran confusión porque entonces te dicen que ser libertario es ser anarquista. Y yo siempre le digo a la gente, no, a ver, la corriente que quiere anular el Estado por completo es la corriente anarcocapitalista. Tengo muchísimos amigos anarcocapitalistas, desde los alumnos de Bastos en España hasta gente ANCAP en Argentina. Y la mayoría de mis amigos ANCAP me dicen, mira, Gloria, es cuestión de tiempo para que tú te vuelvas ANCAP. Y yo, sí, está bien, genial. Pero yo estoy luchando con una amenaza muy real. Es más, el jueves tengo que ir a la Universidad Estatal de mi país para exigir que le den voz a la comunidad venezolana de Guatemala porque el fucking chavismo está pagándole sobornos a la cúpula mafiosa de la Universidad de San Carlos, la universidad estatal marxista como todas las universidades latinoamericanas estatales, y tengo yo que ir a dar esa batalla. Entonces, no tengo tiempo para estar haciendo marketing anarcocapitalista. Ahora, si mañana surge una propuesta anarcocapitalista que se vuelve demandada por todo el continente, yo voy a ser la primera en apoyarla. Pero yo ahorita tengo que pelear por un Estado mínimo que por lo menos dé seguridad y justicia y que se encargue de esas dos cosas para que los derechos individuales por lo menos sean garantizados. Porque esa es la otra cosa, o sea, otra manera de hablar con el progre, porque el progre te dice, sí, pero ¿qué hay de la educación y la salud y los juguetes y las casas y la leche? ¿De qué te sirve todo eso
cuando tus derechos individuales más básicos no están garantizados. El derecho a la vida es el derecho más violado en América Latina. Nos matan como moscas. Entonces, ¿de qué carajo me estás hablando de subsidios para las madres cuando el derecho a la vida, a que estés vivo, no está garantizado? Y si te matan, en países como el mío, el 98% de asesinatos quedan impunes, ¿ok? Hay un robo cada 6 minutos. Hay invasiones a las industrias. Acaban de cerrar una minera. Hace 3 meses cerraron una hidroeléctrica. Derecho a la propiedad privada. Si estás vivo, pero tu propiedad no es respetada, ¿de qué te sirve estar vivo? ¿De qué te sirve vivir si no eres dueño de lo que produces? Y tercero, el derecho a la libertad. Empezando por la libertad de expresión. ¿Cuántos periodistas no son desaparecidos o asesinados en América Latina? Entonces, lo que yo le digo al progre es, regresemos a ese gobierno corrupto a 2 funciones básicas que nos garanticen vida, libertad y propiedad, y luego, si todo funciona mágicamente y los burócratas prueban ser unos arcángeles, entonces le entramos a toda la parte de subsidios y gasto y lo que te dé la gana. Pero yo sé que eso no va a pasar, porque a más poder le das a un Estado, más corrupto se vuelve. Pero yo creo que la clave está ahí. La clave está en regresar a qué es prioridad. Y yo creo que no hay nadie en este mundo que no me pueda decir que la vida no es la primera prioridad. Claro, que el dato que tenemos en Colombia es muy similar al que tienes tú. Estamos alrededor de 97% de impunidad. Es una completa tragedia. Si el Estado no está logrando cumplir con sus mínimos de defensa de la propiedad privada y de la vida, no tiene sentido que se encargue de más aspectos. En Colombia se está hablando mucho sobre corrupción. Bueno, en América Latina, Odebrecht es una de las evidencias más vergonzosas de lo que está pasando en América Latina. Sí. ¿Cuál es la receta para acabar con la corrupción, Gloria? Quitarle funciones al gobierno. ¿Por qué Odebrecht? Por cierto, solo paréntesis, Odebrecht en Guatemala, con la fabulosa CICIG que tenemos, que todo lo puede y a todo el mundo atrapa, Odebrecht en Guatemala no se está persiguiendo. ¿Por qué? Porque los que trajeron Odebrecht a Guatemala fueron los miembros del Foro de Sao Paulo, Sandra Torres y Álvaro Colom, con su partido, la UNE, la Unidad Nacional de la Esperanza, que fue el gobierno que tuvimos antes de 2 gobiernos antes del que tenemos actualmente. Y como es de izquierda, aquí el caso Odebrecht sonó y ahora nadie sabe el tema, ¿va? Solo dejo ahí ese paréntesis. La mejor manera de evitar corrupción es quitarle funciones al gobierno. ¿Por qué existe una corrupción al nivel Odebrecht? Pues porque la gente quiere que el gobierno haga metros, que el gobierno haga puertos, que el gobierno haga carreteras, haga puentes. Entonces, si tú quieres que el gobierno lo haga todo, y como el gobierno no tiene dinero propio, no le cuesta a él de su plata, sino es el dinero tuyo, al gobierno, ¿qué más le da? Al gobierno, ¿qué más le da? Comprar materiales más mediocres para hacer carreteras de peor calidad y robárselo él, si él no va a pagar con las consecuencias. Entonces, si la gente no quiere escándalos de corrupción, hay que quitarle funciones al gobierno. No hay ni una sola empresa en el mundo que se corrompa si no es porque tiene que negociar con un gobierno para poder hacer una obra. Ahí es donde entra el libre mercado, que claro, es súper malentendido. Entonces la gente te dice, sí, pero es que el libre mercado es un libertinaje, es la ley del ojo por ojo. No, en el libre mercado hay seguridad y justicia, y si tú violas un contrato, que es violar la propiedad privada, si tú estafas a alguien con cualquier contrato comercial que se haga, se van a juicio y se arregla la cuestión y se hace lo que se tiene que hacer en materia de que se respeten y se validen los contratos. Si una industria farmacéutica te vende una medicina y te mienten en lo que te están vendiendo, tú tienes la posibilidad de ir y demandar. Si alguien te falta en un contrato, tú puedes venir y denunciarlo. Entonces, no es que en el libre mercado vaya a haber un desorden, es que simplemente cada quien va a poder hacer transacciones con el dinero que tiene en su bolsillo en lugar de estar haciendo transacciones con dinero ajeno. Digamos, en esa ruta decimos, para luchar y acabar la corrupción hay que quitarle funciones al Estado y seguro estás de acuerdo, quitarle dinero al Estado. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo con eliminar impuestos o solo reducirlos? Mira, yo estoy de acuerdo con dejar un impuesto, por ejemplo el IVA,
que es el flat tax por excelencia en toda América Latina, porque mira, al tú reducir, yo he hecho este ejercicio con Guatemala. En Guatemala tenemos 14 ministerios. Yo hice un ejercicio de reducirlo a 6. La manera en que contratamos plazas fantasmas, donde tenemos diputados que hasta tienen 20 asistentes, eso es un montón de sueldos que te puedes ahorrar, más la cantidad de secretarías que tenemos, que son como 15. Entonces, si tú eliminas toda esa burocracia, en el caso de Guatemala somos un país de 16 millones de habitantes y tenemos 340,000 funcionarios públicos. Si tú eliminas esa cantidad de gasto, porque eso es lo que es gasto, te va a quedar entonces más plata para poder invertir en la cadena de seguridad y justicia, y con un flat tax te pudiera alcanzar perfectamente para hacer todo eso. Ok. ¿Qué opinas tú del uso de herramientas como blockchain para luchar contra la corrupción? Me parece genial. Incluso yo sueño con el día que tú, con tu teléfono celular, puedas tener una app donde tú decides específicamente a qué van tus impuestos. Y tú puedes controlar la obra a detalle, con fotografía, o la cárcel que se está construyendo, o el juicio que se está financiando con tu plata, para tú tener el control absoluto de lo que está. Para mí la tecnología es la mejor manera de transparentar cualquier procedimiento económico. ¿Y eres amiga del Bitcoin? Soy amiga del Bitcoin, pero creo que también el Bitcoin necesita competencia. O sea, que haya varias monedas electrónicas me parece fantástico, pues. Claro, claro, no. Y si hay un ecosistema que tiene competencia, pues es la del Bitcoin, ¿no? Pues todas las criptomonedas que están surgiendo, Ethereum, Litecoin, Ripple, bueno, y todo lo que viene con el hard fork, pues está poniendo el tema muy, muy interesante. Hay un debate en los libertarios fuerte, y es, ¿los impuestos son o no son un robo? Mira, son un robo porque nadie te está preguntando si los quieres dar, ¿va? O sea, lo que pasa es que en América Latina es un robo a elección porque tenemos economías informales de hasta el 80%. O sea, a mí me da mucha risa, por ejemplo, cuando la gente dice, el Banco Mundial, por ejemplo, que siempre nos anda jodiendo a los guatemaltecos que pagamos muy pocos impuestos. Sí, pero es que en Guatemala de cada 10 actividades económicas, 8 no pagan un centavo de impuestos, pues aparte del IVA, pero no son economía formal. Entonces, cuando viene el Banco Mundial o cuando viene quien sea y dice, sí, que paguen más impuestos, sí, pero que paguen más impuestos los idiotas que ya pagamos. Entonces, sí es un robo, pero también es un robo a elección, sobre todo en América Latina, porque hay muchos que viven felices sin ese robo y nadie los está metiendo a la cárcel tampoco, pues. Ok, bien, buen punto. ¿Qué has visto del proceso de paz en Colombia? ¿Cuál es tu postura? Es altamente peligroso. Para empezar, la cantidad de marxismo cultural, y esto, yo vi una conferencia magistral de Vanessa Vallejo, donde pude entender cómo las FARC fue un proceso de 15 años para cambiar la manera en que se hablan las cosas. Un secuestro pasó a ser una retención, el logo de las FARC cambió a unas manitas que hacen una paloma, sacaron esta novela de la niña, en fin, hicieron una cantidad de cosas para ir como que suavizando al colombiano respecto de, perdón, de que iba a venir un proceso de paz. El segundo gran marketing fue equiparar acuerdos en La Habana con paz. O sea, si a ti se te hablaba de acuerdos en La Habana, automáticamente se te estaba hablando de paz. Y eso no necesariamente son sinónimos. Para empezar, ¿cómo es posible que hablemos de firmar acuerdos de paz en el país que lleva la dictadura más longeva que ha habido en América Latina, donde no se respeta ni el derecho a la libertad de expresión, donde no hay derecho a votar por otros partidos, donde no hay derecho a salir de la propia isla, donde tú condenadamente tienes que dar el 90% de tu salario? Por eso cuando la gente dice, es que en Cuba la educación y la salud es gratis, no solo no es gratis, sino que es como que tú, de cada $10 que ganaras, le tuvieras que dar 9 al régimen para que te dé una salud que es bastante mediocre. Ahí está el sexto
poniendo videos de los inodoros y las camillas de los hospitales a donde tienen que ir los cubanos, que son muy distintos a los donde tienen que ir los turistas. Ahí están las evidencias de que la educación es adoctrinamiento y además te gradúas de abogada, pero preferís ser prostituta porque ganás más como prostituta que como abogada. Pero bueno, aunque Cuba sea el paraíso sobre la tierra y todas estas cosas que yo estoy diciendo no fueran verdad, el hecho de que hayan equiparado acuerdos de La Habana con paz era una gran falacia para los colombianos, porque para empezar, los acuerdos no se estaban firmando con todas las guerrillas que hay en Colombia, solo se estaban firmando con las FARC. Entonces, venderle al pueblo colombiano que iba a haber paz por firmar unos acuerdos con una sola de las guerrillas que hay es bastante mentiroso y bastante tramposo. Ahora, cuando uno analiza estos acuerdos, y es también lo que nos pasó en Guatemala, ¿vos? O sea, para mí, firmar la paz es firmar la paz. O sea, ya, chao, amnistía, se acabó, no va a haber juicios, perfecto, así lo quieren, está bien. Pero en Guatemala, lo que nos pasó es que hicimos unos acuerdos de paz amarrados a una lista de Santa Claus, ¿sí? Donde todo el mundo puso lo que quería, ¿sí? Los indígenas querían 3 veces más tierra de la que había en todo el territorio nacional, la derecha quería inmunidad absoluta por la corrupción, la izquierda quería no sé qué. Entonces, van haciendo una lista, ¿no? De Santa Claus, de promesas que obviamente se tienen que cumplir con los impuestos que a futuro se vayan a pagar, teniendo en cuenta que el Estado de Guatemala ya funciona con déficit, ¿va? O sea, de 70,000 millones de quetzales que supuestamente tiene el gobierno de presupuesto, solo recauda 45,000. Entonces, todos los años nos vamos endeudando. Y a eso se suponía que se le debería de sumar la lista de Santa Claus de los acuerdos de paz. ¿Qué pasó? Pues que la lista nunca se cumplió. ¿Y eso qué te crea? Te crea resentimiento social, te crea efervescencia y que la violencia que había antes en un conflicto armado se te traslade a otros lugares. En Guatemala se nos trasladó al narcotráfico y a las maras, las pandillas que tenemos, ¿ok? Bueno, pero al yo leer los acuerdos de paz colombianos y ver cosas como que a las FARC se le iban a entregar 45 radioemisoras para que pudieran transmitir sus mensajes, que las FARC iban a poder formar un partido político por encima de los requisitos que tienen la mayoría de partidos en Colombia, que iban a tener puestos en las diferentes instituciones gubernamentales como el Senado, como el Legislativo. O sea, es como decir, bueno, como no pude contra el que entró a mi casa y me robó y violó a mi mujer y violó a mi hija, entonces lo voy a volver administrador del edificio. O sea, de verdad es absurdo. Es como decir, bueno, como nos están diciendo básicamente que nos van a seguir matando y nos van a seguir violando y nos van a seguir secuestrando, entonces, ¿saben qué? Les vamos a entregar el país. Así ya no peleamos más. Y a eso le llamaron paz. Entonces, yo me alegré muchísimo que a pesar de todo el marxismo cultural y la telenovela de la niña y decir retención en vez de secuestro y cambiarle el logo a las FARC y de todas esas cosas que se hicieron, el pueblo colombiano votó que no. Y obviamente ahora Santos está histérico, igual que Iván Velázquez, que lo tenemos aquí en la CICIG y que se moría por regresar a Colombia para darle su perdón y su Padre Nuestro y Ave María a todos los guerrilleros allá. Pues yo sé que Santos y toda esa gente están muy molestos, porque además no solo era algo para blanquear a las FARC dentro de Colombia, sino que la plata de las drogas, porque tengamos entendido una cosa, los más interesados en que las drogas no se legalicen en América Latina son 2 grupos, la Iglesia Católica y los narcos, ¿ok? Porque la plata está en que la vaina es ilegal, ¿sí? Eso es lo que hace a la droga un negocio tan lucrativo, que uno tiene que venir y tiene que pagar platica para meter la cosa, para esconderla, para que llegue a tal puerto, estar sobornando. Eso es lo que incrementa el precio. Entonces, los más interesados en que las drogas permanezcan ilegales son los narcos y la iglesia, por razones diferentes, pero por razones al fin. Entonces, el hecho de que a las FARC se les blanqueara en Colombia, se volvieran gobernantes, también les da carta blanca
para venir a rescatar económicamente al socialismo del siglo XXI, que se quedó huérfano del dinero del petróleo venezolano. Entonces, ¿qué mejor reemplazo? Porque acordémonos que los socialistas piensan en siglos, ¿va? ¿Qué mejor reemplazo para el petróleo que las drogas? ¿Qué mejor que tener a las FARC blanqueadas en Colombia, manteniendo el mercado de las drogas ilegales, para seguir entonces financiando este proyecto de miseria y de tragedia? Para mí, por ahí va. Y no es porque yo diga teorías de conspiración, no, es porque lo veo. O sea, veo lo que está pasando en Guatemala, veo cómo actúa Iván Velázquez, veo lo que está pasando en Colombia, veo cómo todo está regionalmente amarrado. Entonces, yo te digo, la situación en Colombia es preocupante porque además es de los pocos países que no han caído en el socialismo del siglo XXI. Entonces, es una excelente manera de someterlo, ¿no? Claro. Bien. Estoy seguro que con lo que acabas de decir reafirmas la postura del movimiento libertario en Colombia y es, mientras el narcotráfico sea un negocio tan rentable, nunca, nunca, nunca vamos a poder hablar de paz, ni en Colombia, ni en México, ni en América Latina. Hasta que no ataquemos el problema de raíz, que es el narcotráfico, legalizando las drogas o generando al menos debates regionales para la legalización de la producción y comercialización, hasta que eso no ocurra, nunca podremos hablar de paz. Totalmente de acuerdo. Y es lo mismo que le digo a los mexicanos. O sea, los mexicanos me dicen, güey, pero ¿y cómo explicas? En México no tenemos socialismo, pero mira que tampoco, a ver, para empezar, ¿va? Porque la ignorancia en América Latina, si no tenés un régimen del socialismo del siglo XXI, no quiere decir que tu país sea paladín del libre mercado, ¿ok? Para empezar, mientras el subsuelo de todo este continente esté en manos del gobierno, aquí no hay libre mercado. ¿Ok? Mientras tengamos aduanas, aranceles y subsidios y proteccionismos, aquí no hay libre mercado. Entonces, por favor, no se trata de, si no me gobierna Chávez, yo vivo en libre mercado. Si quieren saber dónde está su país respecto de cuánta libertad de mercado hay, visiten el índice de libertad económica mundial. Y si quieren saber cuánta libertad humana hay en su país, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad sexual, religiosa, etcétera, visiten el índice de libertad humana. Con esos dos índices, ustedes van a poder ver cuál es la realidad de su país. Entonces, lo mismo me pasa con los mexicanos. Los mexicanos me dicen, es que aquí nunca ha gobernado el socialismo, güey, y mira lo mal que estamos. Sí, porque México tiene un mercantilismo estatal absurdo. Y también se los digo, ustedes del narcoestado ya no se escapan. O sea, o legalizan las drogas o de verdad no va a haber manera. Y lo mismo con Guatemala. Lo que pasa es que nosotros somos una economía infinitamente más pequeña y por eso no se nos ha coludido tanto, pues. Oka, ya que estabas hablando de los países con mayor libertad económica y civil, ¿cuál es un país ejemplo para ti que deberíamos seguir? Mira, para mí son países ejemplo Estonia, República Checa, Irlanda, Botswana, con las reformas que hicieron. Lo que pasa es que hay países que yo respeto muchísimo por sus libertades individuales, por ejemplo, Holanda, Portugal, los estados que ahorita han legalizado la marihuana, como Colorado, Los Ángeles, etcétera, California, pero hay otros países que también les admiro sus políticas de libertad económica. Por ejemplo, yo estuve leyendo a profundidad la biografía de Deng Xiaoping y todo lo que él hizo para contrarrestar la nefasta administración de Mao Zedong, considerando cosas tan cruciales como que él no podía ir en contra del mito de Mao, o sea, no podía, como decir, estar en contra de él, la manera en que mandó gente a todos sus funcionarios a diferentes partes de Europa, de Estados Unidos, para que fueran a ver cómo se hacía industria. O sea, yo sí admiro políticas económicas que se han tomado y políticas de libertad individual que se han tomado en otros países, y obviamente hay unos que tienen una sinergia en ambos, ¿verdad? Pero no me gusta decir un país, porque entonces ya te etiquetan, ¿verdad? Por ejemplo, si yo te digo, puta, yo admiro a Chile, no, porque esta ama a Pinochet. No, yo reconozco que para que haya libertad económica no hay que andar matando comunistas, no es necesario, pero
Entonces también que los comunistas entiendan que si uno quiere libertad económica no anden jodiendo con querérsela quitar a uno, ¿me entiendes? Porque, o sea, es igual. Entonces, por eso no me gusta como decir, pero sí, por ejemplo, admiro mucho a los países postsoviéticos que hicieron terapia de shock. Hungría, República Checa, como te decía, Estonia, Suecia, la reforma que hizo Suecia después de su socialismo fracasado en los años 90, me parece espectacular también. Creo que son los más eficientes. Los que se tardan más tiempo en implementar las cosas, usualmente al final no hacen un buen mix. Bien, acá, bueno, no solo en Colombia, en América Latina, los de izquierda tienden a colocar a Suecia como un caso de éxito de socialismo o socialdemocracia. Sí. ¿Qué les dirías? Estudien historia sueca, así de fácil, solo estudienla. Del 60 al 90, Suecia implementó un programa socialista. O sea, si ustedes están hablando de que Suecia tiene socialismo, actualícense, ¿sí? Porque desde el año 90 ya no es socialista Suecia. ¿Por qué? Porque llegaron a una gran quiebra. Y esto lo explica genial Mauricio Rojas en su libro Suecia, el otro modelo, que está disponible en PDF. Suecia implementó el socialismo durante 3 décadas y en esas 3 décadas se fundieron la riqueza que les costó hacer un siglo y medio. Los subsidios llegaron a tal punto que ya nadie trabajaba. Los sindicatos eran igual de parásitos que los sindicatos que tenemos ahorita en educación y en salud. Lo que pasa es que los suecos sí tienen una cultura de por lo menos no negar la realidad, ¿verdad? Porque aquí los latinoamericanos, por más que el comunismo nos quiebra las piernas, de ahí andamos agradeciendo que el comunista nos dé muletas, ¿va? Los suecos no. Los suecos, al ver que la cosa no estaba funcionando, dijeron, esto hay que reformarlo. Y a partir del año 90 empezó a haber una gran apertura económica, disminuyeron aranceles, proteccionismos, le dieron cabida a la inversión, empezaron a empujar a que la gente hiciera inversiones de su propia bolsa, a incentivar el ahorro, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que los progres no saben, tal vez, es que también durante esas 3 décadas de socialismo sueco hubo esterilización a todas las mujeres que no fueran de los estándares que este socialismo buscaba en cuanto a genotipo, y hubo miles de abortos también de niños que venían con discapacidades. Esas son cosas que, para que los progres la sepan, van a tener que estudiar historia sueca, pues, y no solo repetir, ay, es que Suecia es socialista. Y lo mejor es eso, también ver el índice de libertad económica, porque de hecho Suecia tiene implementado el sistema de vouchers que diseñó Milton Friedman. Suecia tiene las mayores garantías a la propiedad privada, es de los países que más, y tiene una apertura comercial donde tú puedes abrir una empresa en cuestión de 3 días, pues. Claro. Tú estás muy enterada de la situación de Venezuela. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué va a pasar en las próximas semanas y particularmente con lo que se viene la constituyente? Mira, yo veo la cosa muy difícil, muy difícil. Y la gente quiere que uno les diga, no, hombre, mira, listo, en 5 años salen del hoyo. La verdad de las verdades es que ya Venezuela lleva 20 años en esto. Y ha sido un trabajo constante por lavar el cerebro. Y vaya, si no son efectivos, yo lo estoy viendo ahorita en Guatemala. Yo no sé a quién le están pasando plata ahorita en Guatemala, pero está siendo bien eficiente. El lavado de cerebro es impresionante. Entonces, ya estás lidiando con 20 años, donde estás hablando de que un niño de 1 año, que hoy tiene 20, no conoce otra cosa que no sea miseria y escasez y socialismo. Y un joven de 20 años que arrancó con el socialismo, hoy tiene 40. ¿Ok? Entonces estamos hablando de 3 generaciones perdidas. La que está saliendo, la que entró con este sistema y los hijos que van a tener ellos. Y nuestro mejor referente para predecir el futuro es el pasado. ¿Por qué creen ustedes que la Unión Soviética estuvo 80 años en esa vaina? Cuando yo fui a San Petersburgo, yo le pregunté a la guía, que por supuesto era una anticomunista total, le dije, mire, y aquí cuando cayó el muro, ¿cómo se hizo para trasladar
propiedad privada a la gente. Y me dice, bueno, mira, como ya habían pasado 80 años y la mayoría de la gente había muerto de los terratenientes oficiales o los propietarios oficiales, lo que se hizo fue decir, si usted vive en esa casa es suya. Y vaya al registro para que le den su título de propiedad. Yo fui a San Petersburgo en el año 2013, sí. Era el año 2013, y esto estamos hablando desde 1990, y ella me decía, hay gente que jura que todo esto es una conspiración y que el muro nunca cayó y que todavía tienen en su casa las escrituras que dicen que el apartamento donde ellos viven es del Estado. O sea, el atrofio psicológico es el peor de los daños que hacen estos regímenes. Deja lo que cuesta levantar la economía. La economía entra fácil. Si miran lo que cayó el muro de Berlín, puchica, rapidito entró la Coca-Cola, toda la gente se saludó, eso es espontáneo. Pero el desgaste psicológico de quienes se creyeron el cuento y vivieron bajo el cuento, y eso es lo que a mí me preocupa en Venezuela, porque toda su élite tiene las ideas tan confundidas. Es muy poca la gente que te defiende el libre mercado. Gente aquí en Guatemala que ha huido del socialismo y te dice, no, chama, pero es que el problema en Venezuela no es el socialismo, el problema es la corrupción. No, es que el socialismo genera corrupción desmedida. Entonces, para mí, que Venezuela se pueda estancar 80 años, ¿por qué no? ¿Qué me pueden dar a mí para pensar que ese no va a ser el caso? Bien, pues mi familia materna es húngara y lo que comentas lo vimos en carne propia, es impresionante, pero incluso 20 años después de la caída del muro y hablábamos con nuestros familiares y les quedaba completamente imposible contemplar la idea de emprender, de iniciar una propuesta económica propia, incluso lo que comentas, el concepto de propiedad privada les es ajeno. Aún 20 años después, prácticamente esa generación se pierde por completo y desafortunadamente eso implica que resurjan brotes de ideas de izquierda porque cuando vuelven al libre mercado la percepción es que es tan adverso el sistema que vuelven a salir muchas personas con ideas respecto a que era mejor antes cuando estaban en el socialismo. Es un sistema trágico que tiene un impacto muy negativo sobre la psicología. Y me gustaría que habláramos sobre eso porque creo que ha sido una de las primeras pensadoras libertarias que ha hecho un énfasis interesante en el aspecto psicológico. Normalmente los teóricos libertarios dan un énfasis muy fuerte al aspecto económico, que obviamente es importante, pero cada día hay más evidencia que el impacto del libre mercado y de las sociedades libres, pues no es solo en el aspecto económico, sino también en la psicología de las personas. Las personas tienden a tener más posibilidades de desarrollo. ¿Qué nos comentas al respecto de esa hipótesis? Mira, la psicología para mí es todo, porque una persona que no se siente con el autoestima de ser libre, no te va a comprar la idea de libre mercado. O sea, si a ti desde el gobierno y desde tu casa te enseñaron que eres un inútil, que eres una víctima de los yanquis, que naciste para ser pobre, que si eres moreno estás condenado, y toda esta sarta de estupideces que le decimos a las juventudes en América Latina para que crezcan sin autoestimas, oprimidas, sin ganas de estar luchando por sus sueños, obviamente los hace ir a votar por un populista que les promete de todo. Entonces, si los libertarios siguen con la necedad de creer que con argumentos económicos le van a poder vender la idea de libre mercado a gente que aborrece la libertad, porque le tiene pánico a la libertad, porque ser libre significa ser responsable de vos mismo. Y si vos no te sentís con el autoestima ni la capacidad de hacerte responsable de las consecuencias de tus actos, tú no querés ser libre. A ti no te interesa la libertad. Vos lo que querés es que te mantengan y chao. Y el problema es que psicológicamente esto se refuerza en América Latina por un montón de lados. Te lo refuerza la iglesia, diciéndote que ser rico es pecado, y yo creo que por eso ahora tanta gente se ha vuelto evangélica, porque ahí sí les gusta la platita y no te hacen sentir culpable, no sé, puede ser. Te lo refuerza la familia,
cuando le dicen a la mujer, usted lo que tiene es que conseguirse un marido que provea. ¿Cuál es el mensaje ahí? Usted es una inútil, que usted no puede emprender por usted sola, usted va a buscar un marido que la mantenga. Y esto fomentado por las mismas mamás, porque para machismo las mujeres llevan también ahí la bandera, ¿va? Esto te lo refuerza la misma juventud. O sea, los jóvenes tienen amigos que se burlan de los sueños de sus amigos, que cuando el amigo les dice, hey, tengo una idea de hacer tal cosa, no seas bruto, ¿cómo crees en eso? Entonces, por todos lados en América Latina está este minado psicológico para decirte, no puedes, eres débil, naciste para sufrir, y si se te ocurre soñar, eres un egoísta. Entonces todo eso es caldo de cultivo para que venga el populista y te diga, ven aquí, inútil mío, ven aquí, yo te cuido, yo te saco la pobreza. Y ahí estamos todos como focas aplaudiendo. Entonces, si el libertario no entiende eso, se va a seguir dando de topes y se va a seguir dando de topes. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo psicológico muy profundo, porque Viktor Frankl lo explicaba de manera fantástica. Y a nosotros una de las cosas que nos enseñan en la Marroquín es a gente como Viktor Frankl, como para que entendamos, porque él tiene una frase muy buena acerca de los campos de concentración. Él dice, no hay mayor estado comunista que estar en un campo de concentración. Todos somos igual de miserables. No hay nada para nadie, ¿sí? Todos estamos en las mismas condiciones. Mal. Y aún así, en esa igualdad de miseria de un campo de concentración, yo podía ver cómo el espíritu humano era distinto en cada cual. Habían unos que no se levantaban de la cama de la depresión. Habían otros que se la pasaban comiendo sus piojos del hambre que tenían. Habían otros que lloraban desconsoladamente. Había otros que entraban en estado catatónico. Y había otros que se ponían a ser líderes, a consolar a los demás, a contar chistes, a dar discursos positivos. Es decir, en igualdad de condiciones, aún así, el espíritu psicológico humano va a ser distinto en cada uno de nosotros. Y por eso precisamente los nazis agarraban a esos espíritus inquebrantables y los mandaban a celdas de aislamiento, porque el positivismo también es contagioso, al igual que el negativismo. Entonces, esas son las lecciones más importantes que nos deja gente como Viktor Frankl a gente como nosotros que queremos dar la batalla de las ideas. Y que no menospreciemos el daño psicológico que estos gobiernos y que esta sociedad le ha hecho al individuo que genuinamente aborrece la libertad. Claro, claro. Pues reforzando un poco ese principio, me gustaría comentar el libro de mi padre. El último libro es El genial capitalismo y es un abordaje puramente psicológico. De hecho, pues la portada dice la mejor sociedad para anhelar, estudiar, trabajar, emprender, amar, ser feliz. Uno de los capítulos es muy interesante porque dice, mire, el capitalismo inventó el amor romántico. Antes del capitalismo, los jóvenes estaban supeditados al pater familias y no tenían la autonomía para poder escoger a su pareja. Solo gracias a la posibilidad de independizarse económicamente, los jóvenes pudieron establecer relaciones con la persona que querían y ahí surge el amor romántico. Estoy completamente de acuerdo contigo, hay que abordar esta temática desde los ámbitos psicológicos y no nos podemos quedar puramente en el discurso psicológico. Bien, ¿qué opinas tú sobre la participación en política de los libertarios? ¿Estás de acuerdo? Y si estás de acuerdo, ¿cómo crees que debe ocurrir? Sí, estoy de acuerdo y creo que debe ir de mano de la tecnología. O sea, una de las grandes razones por las cuales los jóvenes se corrompen es porque tienen que ir a pedirle plata al empresario o al narco para montar toda una campaña de parafernalia y darse a conocer. Y ahí es donde entonces se pierden las agendas. O, si no es tan extremo el caso, los libertarios se paran aliando a la derecha y la derecha para imponiendo su agenda, que casi siempre es igual de proteccionista que la de la izquierda y mucho más conservadora, ¿no? Entonces, al final, las ideas libertarias se paran perdiendo. Para mí, creo que la tecnología es un gran aliado en esto. Yo, en lo personal, cuando a mí me preguntan, hey, ¿y tú te vas a lanzar a algo y tal, y no sé qué? Y en Guatemala tenés que tener 40 años para poder candidatearte.
¿ok? Y lo que he pensado es que para eso a mí me faltan 8. Entonces, de aquí a ese entonces creo que va a haber más tecnología de la que hay ahora. Hoy por hoy ya hay 3 teléfonos celulares por cada habitante guatemalteco y el crecimiento exponencial del smartphone es impresionante. Entonces, yo lo que pretendo hacer es venir y decir, bueno, señores, esta es mi campaña, este video, esta es mi propuesta. Estas 5 cosas no son negociables. Es decir, si usted vota por mí, esto es lo que yo voy a hacer. Y de esta lista de otras 10, la gente puede escoger las 5 que ya vayan de acuerdo a la cultura y a la sociedad. Temas como legalizar la prostitución, el matrimonio gay, el aborto, cosas así. Y que la misma gente escoja. Y si te eligen, bueno. Y si no, chao. O sea, creo que también la gran lección que te ha dejado familia como la tuya, yo también tuve un abuelo húngaro, ya murió el papá de mi mamá, es que uno tiene que hacer hasta lo imposible por su país y luchar y tratar, pero también uno tiene que tener la humildad y la sabiduría de saber que simplemente hay países que no están listos para ser libres, vamos, y que uno tampoco puede desgastar su vida por una patria que no quiere salir del socialismo. Entonces, yo creo que la tecnología nos ayuda a los libertarios a mantenernos fuera de la contaminación de la derecha y a exponer nuestras propuestas por lo que son, pero tampoco me obsesionaría por el poder. O sea, si no se puede el poder por el poder, chao. La batalla de las ideas se puede hacer por otras partes y ya está. Bien, ¿y cómo has visto el Partido Libertario en Estados Unidos? ¿Cómo viste a Gary Johnson? Mira, yo a Gary Johnson como candidato lo vi muy débil, pero obviamente yo prefiero un candidato con una estructura y una agenda clara a el candidato, la figura per se, que es lo que más le gusta a los... O sea, yo prefiero a cualquier candidato de un partido libertario que a un republicano o a una demócrata en la Casa Blanca, ¿me entendés? Definitivamente. Pero creo que su papel fue muy mediocre. Yo creo que para ganarle a Hillary Clinton y a Donald Trump hacía falta alguien que estuviera dispuesto a ser un poco más visceral, más sanguinario con sus respuestas. No creo que tenga nada de malo ofrecer en política personajes que tengan pasión por lo que dicen. Y creo que eso le faltó mucho. Bueno, y sin embargo, pues han logrado ya llegar a 4,5 millones de votos, lo cual implica que aún con un candidato, seguramente con algunas dudas, el proyecto libertario está cogiendo una fuerza muy importante en Estados Unidos. Por supuesto, pero creo que es más por el partido y por las ideas, porque es tanto el desgaste de los demócratas y los republicanos que la gente se está dando cuenta que las ideas libertarias realmente hacen sentido. Y creo que esos 4 millones hubieran podido llegar a ser 8 o 12 con un candidato incluso más carismático y más comprometido. Ok, bueno, y aprovecho, te cuento, soy precandidato a la presidencia de Colombia por el Movimiento Libertario y en este momento hemos logrado consolidar una lista de 5 personas al Senado y estamos tratando de conformar cámaras. Obviamente sabes que tenemos unas barreras de entrada muy importantes, somos un movimiento independiente, todavía no somos partido político, pero bueno, es muy posible que lo logremos inscribir las candidaturas. El proyecto está creciendo en América Latina. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves los movimientos políticos en América Latina? Libertarios. Sí. O sea, mira, creo que Colombia es quien más ha avanzado. O sea, ahora que oigo de lo que tú estás haciendo y muchísimas felicidades, mis mejores éxitos. En Brasil también el Partido Novo, el caso de Daniel Reisbeck, que se tiró como alcalde, el Partido Libertario en México, el Partido Libertario en España. O sea, por lo menos ya se está consolidando, cosa que hace 20 años imposible. Y creo que ese es el primer mejor paso. Ahora, habrá que ver, porque lo que siempre le dicen a uno es que hay que tener cintura política y es que hay que saber maniobrar. Y en esas maniobras es donde los principios se pierden. Entonces, yo creo que el libertario que se quiera meter a política, lo que tiene que pensar es, no tengo nada que perder, o sea, ya mi país
o sea, sí puede ser menos libre de lo que es, pero nadie lo va a poner más libre de lo que está. Entonces, si me meto en política es para volverlo más libre de lo que está, pero, pero tampoco el agobio, ¿sí? Por llegar al poder por el poder. O sea, si empezamos a tener referentes libertarios, como fue el caso nefasto en Costa Rica, de gente oportunista que por ponerse un nuevo nombre se llamaron libertarios y perdón la expresión, pero se cagaron en el movimiento porque les empezaron a salir, o sea, si los libertarios por hacer política empiezan a meter gente podrida a su partido, le van a hacer más daño a la causa que bien. Y eso también hay que cuidarlo mucho. Claro, claro. Bien, cambiando un poquito de tema, uno de los proyectos que siempre me ha llamado la atención, pero que todavía no consolida, es Sea Standing Project. ¿Has seguido el proyecto? ¿Qué sabes al respecto? No, no lo conozco. Está a cargo de Patrick Friedman, nieto pues, de Milton, y el sueño de ellos es crear ciudades en alta mar. El sueño es crear una diáspora de 100, 1000 ciudades que tengan, pues obviamente, total autonomía con respecto a los gobiernos y que puedan establecer modos de organización social diferenciado, de tal forma que tú votes con los pies, que era lo que entiendo en el fondo estabas diciendo hace un rato, y es, hay que dar lo máximo posible por el país, pero llega el momento en que de pronto sientes que no se consolida el proyecto y que puede ser más razonable ir a vivir a un lugar que tenga un modelo de administración más coherente con lo que piensas. Ellos sueñan con eso. Entiendo que ya están construyendo su primera ciudad flotante en Papúa Nueva Guinea. Te recomiendo, te puedo mandar ahí un link porque es un proyecto muy interesante que ha tenido muchas barreras técnicas, ¿no? Construir ciudades en alta mar es tremendamente complejo, pero ya están en su proyecto y creo que para 2018 van a tener la primera ciudad en Papúa Nueva Guinea como uno de los sueños libertarios más interesantes en la actualidad. Me parece que fantástico, o sea, todo lo que no sea terreno no existente, ¿por qué no tenerlo sin gobierno? ¿Y por qué no hacer un experimento completamente libre? Yo feliz, o sea, yo cuando me enteré de Liberland, así en el momento en que me enteré, yo, Dios, voy a mandar mi aplicación, o sea, para tener como mi plan B, ¿verdad? Porque, pues por el momento si Guatemala cae en socialismo, que realmente es una posibilidad, vamos, o sea, uno nunca tiene que decir, no, eso nunca va a pasar aquí. Yo por los dos lados vengo de gente que viene de eso. Mi sueño es regresar a Cuba, o sea, que tal vez en el momento en que Guatemala caiga, yo pueda ir a la tierra de mis abuelos y mi padre a montar un negocio y Cuba ya sea una Cuba libre, pero si existe esta posibilidad de que haya una alternativa para quienes realmente queremos vivir sin gobierno y en un libre mercado absoluto, me parece fantástico. Es más, o sea, el problema del mundo se resolvería si tan solo los socialistas no fueran tan hipócritas, porque entonces pudiéramos dividir el mundo a la mitad y decir a los socialistas, bueno, se quedan ustedes, es más, démosles América Latina, ¿ok? Para que tengan más recursos naturales y nos quedamos nosotros con el desierto del Sahara y con Siberia y con toda esa vaina gélida y poco productiva y dejamos a los socialistas con el paraíso para que no digan que les dimos la peor parte, ¿ok? Partimos el mundo a la mitad, que vivan estos en socialismo y nosotros del otro lado vivimos en libre mercado. Pero ¿qué es lo que siempre para pasando? Que el socialista hipócrita luego se anda saltando los muros, ¿va? Y luego no le gusta vivir bajo el sistema que él mismo recetó. Por eso es que no se puede dividir el mundo a la mitad. Entonces, como no podemos dividir el mundo a la mitad, me parece fantástico que el nieto de Milton Friedman nos ponga territorios libres, flotantes, con libertad de mercado. Y bueno, ese es un proyecto financiado por Peter Thiel y pues bueno, como te digo, llevan varios años. Hay otro proyecto interesante que de pronto has escuchado, las Charter Cities en Honduras o las zonas especiales de desarrollo económico. Pues me parece también interesante, aquí en Guatemala también la Francisco Marroquín está viendo ese tema de las Free Cities y también es algo que lo súper apoyo, o sea, en el momento en que tus vecinos empiezan a ver cómo tú progresas, porque tú no pones trabas, porque tú le das la bienvenida al comercio, porque tú garantizas seguridad y justicia para el que venga a comerciar, los vecinos no son tontos y dicen, hey, eso funciona. Y qué mejor que tener pequeñas ciudades para demostrarlo. Yo creo que
sobre todo para sociedades tan necias como las nuestras, que están obsesionadas con el socialismo, en lugar de hacer cambios de shock en todo el territorio, hacer cambios de shock, pero solo en lugares específicos. Claro. Tú eres una gran defensora de la República. Sí. ¿Qué opinas de los sistemas federados? Me gusta, o sea, yo soy partidaria de descentralizar los impuestos y que cada estado administre los suyos, de descentralizar la justicia. Creo que a mayor descentralización, menos corrupción. Eso para mí es fundamental. Y creo que también el ciudadano se involucra más mientras más cercano siente el poder local. Entonces, el Estado aparte es una manera de crear competitividad entre diferentes territorios, ¿no? O sea, miremoslo con Estados Unidos, a pesar de que desgraciadamente del sueño de los Founding Fathers a lo que es Estados Unidos hoy en día, se han dado mucho la vuelta, ¿no? Pero por lo menos la competitividad entre estados se sigue manteniendo. Si un estado baja impuestos, la gente se muda para allá. Si en otro lado se legaliza el matrimonio gay, los gays se van para allá, invierten allá su boda. Si aquí se financia mercadeo con México, entonces más industria mexicana. Es decir, o sea, te permite esa competitividad, con lo cual me parece fantástico y ojalá en América Latina implementáramos por lo menos eso, ¿no? O sea, descentralizar un poco la manera en que recaudamos los impuestos. Claro, total. Bien, ya estamos cerca de terminar. A mí me encantaría preguntarle a quienes nos están ahorita escuchando, al menos para hacer una o dos preguntas del público, y antes de ir cerrando, pues comentarles a todos y particularmente a ti, estamos creando este proyecto Libertad TV. Mi referente principal es Libertópolis y aprovecho para felicitarte, me encanta y me encanta tu programa los viernes. Creo que necesitamos generar mucho más contenido los libertarios. Ojalá te logremos convencer de que nos apoyes al menos una vez al mes en algún espacio en Libertad TV, sería espectacular. Pero también quiero invitar a quienes nos escuchan. Mi sueño con Libertad TV es que convoquemos a los libertarios de América Latina para que el que quiera me escriba aquí a Libertad TV o al mío, a Juan de Subiría, y me diga, mire, yo quiero tener un programa sobre tal tema. Entre más contenido generemos los libertarios, más interesante y más productiva va a ser nuestra estrategia de divulgación. Entonces, quiero invitarlos a todos y sobre todo tú, Gloria, estás muy invitada. Me encantaría tenerte al menos una vez al mes. Acá está preguntando Raúl, ¿qué se necesita para invitarla a Colombia? Entiendo que vienes ahorita en agosto a Barranquilla. Sí, voy a Colombia, no sé, a ver, tengo 2 viajes a Colombia, uno entre el 22 y el 26 de agosto y otro entre el 13 y el 16 de septiembre. Entre esos 2 viajes voy a estar visitando Barranquilla, Cartagena y Bogotá, pero todavía no tengo las fechas exactas, las voy a estar compartiendo en mi página en Facebook. Ok, súper. Entonces ya saben, aquí en Colombia vamos a tenerte 2 veces, en agosto y en septiembre. Bueno, Sí. bien, qué chévere. Voy a ver si hay como alguna otra pregunta y si no, pues acá nos preguntan cómo combatir la corrupción, pero bueno, ya hablamos al respecto. Sí, hablamos Eh, al respecto, pero básicamente hay que separar al Estado de la economía, así como se separa el Estado de la Iglesia, y darnos cuenta que la mayor corrupción que hay es porque el gobierno controla la economía y entonces las empresas lo tienen que corromper. claro, claro, hay que quitarle dinero y poder al Estado, no hay nada que hacer. Oye, un dato para que me lo confirmes. Escuché o leí en estos días que en Guatemala están construyendo puentes peatonales totalmente privados y se financian con publicidad que se coloca en los puentes. ¿Sabes algo de eso? Fue una noticia de pronto que leí. No sé, ojalá sea verdad. Me alegraría muchísimo porque no he escuchado al respecto, la verdad, pero sería fantástico si sí, voy a averiguar. Sí, sí, míralo porque estoy casi seguro, no estoy seguro si fue en Guatemala, espera, estoy mirando acá, pero me pareció una noticia interesantísima. Bueno, voy a buscarla después y si la encuentro, te la comparto. Bueno, aquí una última, ¿cómo combatir las diferencias ideológicas en una campaña? Pues no entiendo muy bien la pregunta, no sé.
Yo tampoco, si la pudieras reformular, pero quería contestar algo acerca de oligopolios y monopolios que me apareció a mí en el chat. A Ok, ver, está esta noción de que en libertad de mercado los monopolios van a surgir y nos van a comer. A ver, cuando hay libertad de mercado, todo el mundo puede venir y ponerte la competencia, ¿sí? Tal vez se tarde 5 años, tal vez 10, tal vez 20, pero no hay un solo monopolio que ante la competencia haya resistido el paso del tiempo. La prueba más grande de esto es que las empresas, las más antiguas, tienen 200 años, mientras que los monopolios llamados Estado o países llegan a tener hasta 500 o 600 años de existir. Entonces, lo único que puede crear un monopolio es una ley que le prohíba a otros ingresar a ese mercado, ¿sí? Leyes proteccionistas que digan, en este territorio nadie más puede producir pan sino el panadero García. Y ahí es donde el panadero García se vuelve un monopolio. No hay manera de que existan oligopolios ni monopolios si no es por una concesión dada por el Estado. Entonces, la paranoia que tiene la gente sobre los monopolios, diríjanla al Estado. Y analicen también que las grandes corporaciones que la mayoría de nosotros detestamos, como Monsanto, recibe subsidios. Monsanto no sería tan grande si no estuviera subsidiada por el gobierno gringo. Y la mayoría de empresas que ustedes odian por grandes y corruptas y multinacionales están privilegiadas por uno u otro gobierno. No son el producto de un libre mercado. Entonces, los invito a que hagan esa investigación. Y me preguntaba alguien por ahí, ¿y acaso en libre mercado no hay corrupción? Claro que puede haber corrupción, pero en libre mercado, si una empresa es corrupta, digamos, si una empresa es fraudulenta y produce celulares que te estallan en la cara, en libre mercado esa empresa se va a la quiebra. claro. Mira lo que pasó con Samsung. Exactamente, o sea, cuando un empresario quiere ser corrupto, dándote gato por liebre o vendiéndote un producto que no es lo que él te dice que es, entonces se va a la quiebra y se acabó. La ventaja que tiene el libre mercado es que paga las consecuencias el responsable de las acciones, no toda la sociedad. Claro. Eso solo para contestar ahí lo que estaban preguntando. Aquí hay una interesante, la ética libertaria siempre tiene la razón. Si tú defendes que la vida, o sea, mira, yo siempre fui malísima para la ciencia y gracias a gente como Richard Dawkins o Carl Sagan he podido tener una aproximación a la ciencia. Y a través de ahí yo creo que la lógica del universo, si es que el universo tiene alguna lógica, o sea, pero la razón de que exista la vida, y eso lo demuestra todo lo que está vivo, no solo los seres humanos, los animales, las plantas, todo buscamos nuestra supervivencia. Entonces, si lo lógico es preservar la vida, la ética de la libertad siempre va a tener la razón. Porque la ética de la libertad es la única que le dota dignidad a la vida. Es la única que empodera al individuo para poderle decir, tú sos digno de tus sueños siempre y cuando te hagas responsable de tus consecuencias. Entonces, si ustedes creen que la lógica es mantener la vida con vida y prosperar en paz, sí creo que la ética de la libertad es la que nos va a dar las mejores razones para lograrlo. Principio de no agresión. Bien, acá creo que se enlaza con lo que acabas de contestar sobre monopolios. ¿Qué piensas sobre la regulación del Estado en empresas de Internet que aprovechan su poder para beneficiar a empresas tecnológicas que les vaya mejor? Pues creo que en últimas es la misma pregunta sobre monopolios y en últimas los monopolios, como lo dijiste hace un rato, son creados todos por el Estado. Se lo voy a responder con algo que yo le digo a los guatemaltecos que me dicen, es que si dejamos todo abierto al libre mercado, entonces la gente va a comprar productos extranjeros. No, les digo yo. Miren, si el guatemalteco realmente es nacionalista y ama lo suyo, aunque sean frijoles caros y de mala calidad, van a comprar los guatemaltecos y no los extranjeros.
Lo que pasa es que en el libre mercado es donde se nos caen las caretas hipócritas. Todas esas banderas de el nacionalismo, me preocupa que esta empresa esté más. En el libre mercado se nos caen todas esas caretas y al final se ve quién realmente es nacionalista y quién realmente quiere pagar un precio más barato. Entonces lo que yo digo es que haya opciones. El que quiera comprar el frijol guatemalteco caro y de pésima calidad por orgullo guatemalteco, que lo compre. El que quiera tener una opción más barata, que la tenga. El que quiera una opción más barata de pésima calidad, también. O sea, al fin y al cabo, la libertad de mercado es la más democrática de todas porque todos como consumidores votamos con nuestro dinero a quién queremos premiar y a quién no. Ok. Te preguntan acá, hay varias de Venezuela. ¿Qué predicción tienes para las próximas 72 horas en Venezuela? No creo realmente que en Venezuela se estén hablando de cambios sustanciales que en 72 horas le den la vuelta a la cosa. O sea, yo sé que mucha gente se alegra de que porque Leopoldo López salió libre y ese tipo, pues, o arresto domiciliario, pero yo realmente creo que los cambios sustanciales que Venezuela necesita para que, digamos, en las próximas 72 horas va a pasar algo trascendental, no lo veo, pues. Ok, bueno, bien. Yo creo que ha sido muy, muy, muy interesante esta conversación. Eh, Igualmente, me han encantado tus preguntas, muchas gracias. no, a ti, y como te decía, ojalá te podamos tener acá más a menudo en Libertad TV. Y bueno, no sé si estés completamente de acuerdo conmigo, pero estoy convencido que el futuro es libertario. Como última pregunta, ¿lo crees? Sí, sí, yo le tengo mucha esperanza, sobre todo a la generación millennial eh, y de aquí en adelante, porque estamos en la época de la humanidad más tolerante, menos racista, menos machista, menos feminista, menos discriminadora, más abierta a la sexualidad, más abierta a las drogas, más abierta al mundo tal y como el mundo es y las cosas que tiene. Y ahora lo que falta es esa lógica económica, esa ética de libertad que creo que en todo ser humano puede florecer. O sea, yo creo que todo ser humano nace con la capacidad de ser libre, de hacerse responsable de las consecuencias de sus actos, exceptuando obviamente personas con cierta discapacidad mental, pero que son la minoría. Y creo que ahí hay una gran oportunidad donde las ideas libertarias pueden permear en una sociedad que está dispuesta a escuchar nuevas opiniones. Claro, no te puedo dejar ir sin aprovechando ese comentario que acabas de hacer sobre el feminismo. Yo tendría entendido que eras feminista. No, no soy, yo soy pro individuo, independientemente de sus genitales o su color de piel. O sea, yo defiendo los derechos del individuo a su vida, a su libertad, a su propiedad, en el paquete fisiológico que quiera venir envuelto y queriéndose acostar con quien le dé la gana. Lo que sí creo es que muchos libertarios se han negado a hablar de ciertos temas porque consideran que esas son banderas de la izquierda, como el ecologismo, como el feminismo, y yo creo que ese es un grave error. Yo creo que no hay tal cosa como banderas de la izquierda. Yo creo que simplemente el marxismo cultural envenena la cultura en general y si los libertarios se ponen en la posición necia de yo no voy a hablar de esto porque esto es hacerle el juego a la izquierda, muchas mujeres, porque esa es la verdad de la vida, o sea, es más fácil que a una mujer latinoamericana que el marido le fue infiel, que le pegó el papá, que la violó el hermano, es más fácil que hoy por hoy le llegue la feminista radical loca a decirle el pene es el mayor opresor, a que caiga los fundamentos de la libertad de Friedrich Hayek en sus manos. ¿Me explico? O sea, muchas feministas se vuelven feministas porque lo primero que llegó a sus vidas como salvavidas de ese momento de frustración, de baja autoestima, de abuso que estaban pasando, eran esas feminazis. Entonces yo creo que si los libertarios no tomamos posturas y no estamos ahí presentes diciendo, hey, aquí hay una alternativa a la que está buscando dignificarse como mujer. Aquí hay soluciones para el que está buscando mejorar el medio ambiente.
Si no hacemos eso, vamos a seguir perdiendo la batalla de las ideas. Y tuvimos al inicio de la charla una conversación al respecto, ¿no? Creo que muy por el contrario de lo que opinan varios libertarios, lo que tenemos que hacer es recuperar banderas que la izquierda nos ha quitado, como la defensa de las clases medias y de los pobres, que evidentemente el mercado es su mayor amigo, como la defensa del ecosistema. Solar City y las empresas de punta ahorita son las que más están favoreciendo al ecosistema. No es el Estado el amigo del ambiente, son las empresas de punta de tecnología las que lo van a lograr. Y Sí. bueno, creo que este es el dispositivo más libertario que existe, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, yo te juro que para mí desde Zaragoza yo estoy viviendo una profecía autocumplida. O sea, desmantelando el populismo y las mentiras socialistas a través de la tecnología y, y no pudiera estar más feliz de vivir en la era en la que vivo, porque aparte ya lo he repasado y creo que en todos los siglos me hubieran quemado o achicharrado por algo, ahora solo me pueden trolear por redes sociales y créeme que prefiero millones de insultos por internet que ser quemada en una hoguera, entonces estoy bien viviendo en este siglo tecnológico que creo que hace que el mensaje de la libertad llegue cada vez más lejos. Bueno, bien, pues para cerrar, un agradecimiento de corazón por lo que estás haciendo por las ideas libertarias, por la humanidad, por el desarrollo social, sobre todo en los países más pobres y bueno, en países tan corruptos y con estados perversos como los que tenemos en América Latina. Súper agradable esta conversación y bueno, como te lo decía, me encantará volverte a tener aquí en Libertad TV. Un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan y bueno, sigamos con la lucha libertaria, Gloria. Nos vemos. Ha sido un placer. Que estés muy bien y hasta la próxima. Muchos Bueno, éxitos. un fuerte abrazo. Chao. Chao.